Pues podía ser perfectamente la banda musical de la novela última de Sonsoles. Es verdad, de Mil besos prohibidos, tienes razón. Esta canción Sí. acompaña perfectamente el contenido de la sexta novela, que no primera, de la periodista Federico, la sexta. Tenemos a dos planetas hoy, claro, enfrentadas. Claro, no sé y con además... cuál se identifican cada una. Marili, bienvenida, Yanta. Muy buenos días a todos y bienvenida a Sonsoles Onega, que la tenemos al otro lado de la línea. Sonsoles. Hola, buenos días a todos. Tienen una legión de fans aquí, Federico, que lo sepas. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, antes me lo decía, para que Carlos Pérez Jimeno se ponga ya en primer tiempo de saludo, algún mérito indudable tiene que tener. No, es que todo el mundo con el que hablas coincide en lo simpática que es Sonsoles Onega, en lo accesible que es además a los compañeros, lógicamente, ya ha estado mucho tiempo además. Bueno, no quiero decir la expresión, ¿verdad?, pero en el Congreso, aguantando muchas cosas, muchos carros y muchas carretas, porque tela marinera lo que se vive precisamente ahí, y luego dio el salto, pues un poco a lo que haces tú, Federico, porque Sonsoles lidia en Ya es mediodía, programa que nosotros vemos porque coincide justo con nuestra llegada a casa, después de nuestro horario de panaderos, con las dos versiones, ¿verdad? Por un lado la política y por otro lado, en algunas ocasiones, Federico, me recuerda a ti porque disfruta con la crónica rosa como la que más. Claro, entonces, pues es que eso es un signo de civilización. Es un perfil muy concreto ya, pero no todo el mundo lo hace y eso también hay que alabarlo. No todo el mundo lo reconoce. También. Exacto. Porque hay mucho farsante por ahí en los medios más que en ningún sitio. Es cierto. Sí. Bueno, pero... Perdón. Sí. No, iba a decir que me ha gustado eso de horario de panaderos. Yo tengo horario de tabernera casi, ¿no? De ir a tomar el aperitivo, y en las barras de los bares y de las tascas y de las terrazas se habla de todo. Se habla un poquito de Pedro Sánchez, un poquito del virus, un poquito del último suceso que nos puede poner los pelos como escarpias, y un poquito de la crónica social. De la Casa Fuerte, ¿verdad? Claro, por ejemplo. Sí. Otro programa que ha caído en sus manos, Federico, todo hay que decirlo. No, eso es lo que veo, nada menos que la Caja Fuerte de Basile. ¿Qué confianza tiene que tener la empresa? Bueno, pero déjame decir que yo he estado esta noche y me he asomado, y después de asomarme he entrado y luego ya me he quedado con la novela, porque aquí venimos a hablar de la novela de Sonsoles. Y ya decía el clásico que vivir es ver volver, porque ha habido un momento, digo, pero esto, y me ha recordado una frase de Azaña, una vez que hice yo una antología de sus ensayos, que dice, hace algún tiempo se pusieron en España de moda las novelas de señora con sacerdote. Si un sacerdote se enamora de una señora, ¿a quién le importa? Probablemente ni a la señora. Bueno, creo que es la primera vez hasta ahora, después de las 50 sombras de Grey, en el género romántico, de amores desgarrados y tal, la habíamos vivido casi todo, excepto la vuelta del cura a las novelas. Esto es de una audacia absolutamente extraordinaria. Desde Tormento de Galdós, yo no veía a alguien tan atormentado como este padre que está realmente, el padre Mauro. Además tiene un nombre como Don Fermín de Paz, o sea, un clérigo jocundo y tal, pero qué pasión. ¡Qué pasión! Yo no sé, si se entera el Papa lo mismo te recibe, o sea... Oye, pues igual, quién sabe, ¿no? O igual algo de esas pasiones es capaz de procesar y entender, pero bueno, fijaos que no era el objeto, hacer una novela en la que habláramos de las pasiones de un sacerdote, de un cura, sino la de elegir un personaje que pudiera contraponer a los tiempos en los que transcurre la novela, que son los nuestros y son los recientes, los de hace nada, ¿no? O sea, personajes muy sólidos en sus convicciones, como creíamos que era el tiempo que nos habéis legado, ¿no? Los que habéis construido esta España nuestra. Y de repente todo eso salta por los aires. El marco histórico, por las circunstancias del todo conocidas por todos, y él por la aparición de esa pasión no resuelta y guarecida en algún lugar de su memoria, que de repente
salta por los aires por ese encuentro casual que viene a ser la imposición del destino, ¿no? Y sobre eso se sustentan 1000 besos prohibidos, ¿no? Más allá de las reflexiones que existen sobre qué hacemos con todo eso cuando tú te has casado con Dios, nada más y nada menos, ¿no? En principio no hay matrimonio más sólido que ese, ¿no? Todos los demás ya sabemos pues a la luz de que duran lo que duran. A la luz de lo que yo voy conociendo, tampoco creas, ¿eh? Quiero decir que Dios a lo mejor, pero lo que son sus servidores fallan más que una escopetaferia, ¿eh? O sea, no. Tú no has estado en la COPE, ¿verdad? Bueno, sí, va. Sí. Sí, claro. Fíjate que bueno, pues estoy con Carlos por la mañana. No, me refiero a la clásica, la COPE, cuando la COPE era la COPE. O sea, cuando los pecados eran pecados, etcétera, etcétera. Es que aquello sí que era una academia y no la de Luisa Sigea, ¿eh? Aquello era tremendo. Pues esa no la he conocido entonces. Se ha pues documentado... mira, te lo has ahorrado, mejor con Carlos. O sea. A mí me llama mucho la atención de vosotras, de las escritoras. Siempre me ocurre cuando Ayanta, fíjate, hemos traído a muchas compañeras tuyas, ¿verdad?, de tarea. Me llama la atención el trabajo de documentación y en este caso... con un tema bastante desconocido, que es el tema religioso, porque sigues estas andanzas de este padre Mauro y has tenido que indagar en aspectos de la vida de la Iglesia, pero en aspectos de una pequeña iglesia, de una pequeña parroquia, como es, por ejemplo, la de San José. ¿Qué tiempo dedicas a esta investigación? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace un escritor esta tarea? Pues fíjate, yo creo que ahí hay mucho de oficio periodístico, de la misma manera que puedes trabajar para un reportaje. Se trabaja para documentar un texto literario, o al menos yo me lo tomo así. Pero es verdad que con esta mi preocupación sobre todo era entender las reacciones de un sacerdote. No me quería acercar de una manera frívola o creyendo o simplemente basándome en lo que yo creo que puede ser la reacción ante esto, y ahí sí que he trabajado con un sacerdote mano a mano, que por cierto, Federico tiene razón, se ha escandalizado cero. O sea, iba yo con más pudor cuando le dije, oye, mira, verás, es que yo querría escribir esto. Pero y me sorprendió Pero tú crees que alguien que ha confesado y que confiesa, ¿le puede escandalizar algo? Ya, pero si el manual de confesores hace poco se editó en Francia, claro, que tienen el vicio, igual que el vicio de las películas eróticas con monja, que es una cosa típica de Italia, y además a la que no han renunciado jamás. Barili no me dejará mentir. O sea, es una obsesión, es una verdadera obsesión nacional, o sea, que yo no sé qué tienen las monjas para los italianos, o sea, tremendo. Pero hace poco editaron un manual de confesores que era un auténtico archivo de los vicios, porque claro, tenían que contarle a los curas jóvenes pues que cuando se encontraran en según qué situaciones, qué hacían, cosa que no siempre era fácil. Y bueno, realmente son muy divertidos. Va a ser una época en que se escribía muy bien en Francia, y es tronchante la película. Yo creo que Albiach no se ha metido confesor, pero porque no ha tenido ocasión, porque es lo que le pide el cuerpo, pascal y confesar. O sea. Pero aquí, Federico, en realidad yo creo que vicio tampoco tanto. No, es solo amor. No, claro, a menos que no consideremos que el amor es un vicio, que indudablemente lo es, porque esta novela es una historia de amor apasionante, y además Sonsoles aborda un tema que desde luego no se suele abordar tanto en esta época nuestra, que es el de la espiritualidad, ¿no? Es todo el problema que tiene Mauro y que tiene esta pareja, y el asombro de volverse a encontrar en la Gran Vía de Madrid, y que todo vuelva a surgir con esa fuerza que muchas veces tiene el primer amor. Sí, bueno, el primer y el único en este caso, realmente. Sí. Para él sí, ella es una mujer que después se casó, fracasó en su matrimonio. Odio decir la verdad, conjugar el verbo fracasar cuando hablamos de matrimonio, pero bueno, le salió mal y luego tuvo alguna historia más, pero efectivamente en ellos encuentran la tierra firme que necesitan para seguir viviendo, ¿no? Pero es verdad que para ella es eso. Después de acumular pérdidas, de ser una mujer bastante maltratada por la vida, encuentra que Mauro es lo que necesita para resurgir de
de sus cenizas casi, y para él todo lo contrario, ¿no? Para él se le agrieta el mundo bajo los pies, vaya, cuando descubre esto, ¿no? Pero tienes razón que yo me creía mucho más esto de la Iglesia que cuando he empezado a bucear en el asunto, ¿no? Incluso el párroco de San José, amabilísimo, por cierto, que también me trató muy bien, y cuando fui a la Iglesia, cuando estuve allí, muchas de las tramas surgieron viviendo la Iglesia, ¿no? O sea, vuelves una vez más a darte cuenta de que la realidad siempre es la mejor gasolina de la literatura, ¿no? Así que naturalidad total y absoluta, y eso me sorprendió, y dije, jo, macho, tengo yo más prejuicios que ellos, ¿no? Bueno, Otro gran tema es el de la culpa de las mujeres. Aquí sale mucho en tus... Sí, pero aquí el que tiene más páginas. culpa, el más mujer, es el cura. Porque Aquí es lo único, están todos con culpa, es lo único, culpas pero diferentes, ¿no? es lo único que yo no he acabado de ver claro, porque claro, es parte del misterio de la narración, porque un personaje es así y no asa, ¿no? Pero realmente, ¿por qué la culpa del cura? O sea, si ha sido un accidente, etcétera. Dicho sea de paso, yo no he visto tal cantidad de acción, incluyendo las acciones criminales, desde Los Miserables o una cosa así. O sea, pero bueno, ¿cómo se nota que tienes éxito? Porque los editores te han permitido absolutamente todo. O sea, Sí, matas la a la gente en el capítulo primero, los resuelves luego, los absuelves. Es una cosa verdaderamente tremenda. Escúchame una cosa, Federico, que yo hubiera matado más. Fíjate lo que te digo. Mira, a mí Es más, me pasa a menudo, pero no puedo. O sea, No lo Hubiera saquemos de matado- contexto. No, pero es verdad que podía haber matado más. Pero bueno, sí, con la libertad total y absoluta, y Ayanta lo sabe, con el equipo de editores de Planeta, es así, ¿no? Pero vamos a ver, es que hablando de la culpa, te voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa. A mí me interesa mucho el asunto de la culpa desde una perspectiva femenina, porque creo que es un sentimiento absolutamente femenino que acarreamos con él, nos hace transitar más lentas por la vida. Alguien dijo una vez que una mujer sin culpa sería lo más parecido a un hombre, y creo que en la gestión de la culpa tenemos mucho que aprender de los hombres, ¿no? Pero en este caso, esta culpa que tiene el padre Mauro, creo que es la que puede tener el común de los hombres casados que descubren una pasión en una mujer distinta a la que es la suya, ¿no? Y con la que comparten sábanas todas las noches, ¿no? Ese sentimiento de culpa que él tiene, porque me ha gustado también explorarlo en el género masculino, que no lo había hecho hasta ahora. Y os diré que algún hombre me ha dicho que efectivamente eso que siente el padre Mauro es común a cualquier hombre, si no infiel, antes de serlo. Ese pensamiento. Pensándolo solo, fantaseando con el asunto. Pero fíjate, yo estoy con Ayanta en la culpa de la mujer, porque hay un momento de la obra, además yo creo que se puede contar desde el primer momento, la protagonista pierde a su hija por un problema que tiene la niña. No es en la primera página, es verdad, pero bueno, pero rápidamente, no sí. estamos Y hay un momento desvelando en el que estás narrando precisamente, bueno, está la protagonista narrando, está el narrador contando cómo es ese fallecimiento, y tú hablas de esa culpa que sentimos, ese miedo que sentimos todas las madres de que a nuestros hijos les pase algo, y como a esta niña le pasa algo, en ese momento ella decide o descubre que ya nunca más va a tener ese miedo, y en ese momento se siente culpable por ese sentimiento, ¿no? En 3 líneas resuelves algo que yo no sé, creo que nos pasa absolutamente todas. Ayanta, tú además que los tienes ya mayores, en el caso de Ayanta me refiero, ¿no? Que todavía vuelan más libres, ya te digo, has conseguido reflejar ahí algo que nos pasa, y que no sé si a vosotros, Federico, os pasa tanto. Es que nosotras somos obsesivas. Bueno, depende. Yo es que no soy judío. Pero te aseguro... Yo tampoco. Te aseguro que como fuera judío me pasaría eso. O sea, hay gente que ha hecho una cultura de la culpa. Sí. De la culpa. Igual que lo progre es la cultura de la queja, yo voy a quejarme. Imagínate yo de Teruel el día que me ponga a quejarme. O sea, es que no pararé. Voy a pedir un sueldo por haber nacido en la España que llaman ahora vacía. Bueno. Y además un sueldo vitalicio para mí y mi descendencia. Pero es quejarse. Pero en el caso de los judíos es la culpa de haber sobrevivido. O sea, es que aquí la gran cuestión Sí, es es otro haber sentimiento. sobrevivido. Yo creo que el hombre que sobrevive a la tentación, que es habitual, y más con el material humano y la libertad de costumbres que hay ahora en España, es difícil, ¿eh? Es difícil porque, en fin,
es difícil. Pero lo cierto es que cuando sobrevives estás encantado, como si te acabaras de confesar. Digo, de la vieja cultura católica, cuando la gente se confesaba. Pero hay culturas en las que eso no tiene remedio. O sea, tú tienes que vivir con la culpa porque eres culpable. Y eso en la sociedad moderna yo creo que es muy difícil de pensar, salvo en los judíos, ¿eh? Los judíos sí, porque bueno, la mitad de toda la obra, de todas sus obras son siempre sobre la culpa, etcétera, etcétera. El haber sobrevivido a Auschwitz ha dado lugar a uno de los grandes libros modernos que hay. Es decir, hay culturas que sí que tienen la culpa, otras no. O sea, y en España yo creo que se ha perdido. La vieja cultura católica también tenía un sentimiento de culpa muy distinto del que hay ahora, ¿no? Ya, pero fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que al margen de ideologías, las mujeres seguimos cada día sobreviviendo a nuestras propias culpas. Y eso es, fíjate que yo creo que quejarse no es quejarse en el tema de las mujeres, es reivindicar algunos cambios que yo considero necesarios. O sea, las mujeres seguimos siendo culpables por tener una carrera profesional, por querer tener una familia, por todo eso que habéis hecho los hombres durante décadas, sin que nadie os rindiera cuentas. Y yo siempre digo que entendí el mundo el día que antes, cuando trabajaba en el Congreso, volvía a casa tardísimo, a las 10 menos cuarto de la noche, prácticamente 10 de la noche, durante 10 años, ¿no? En los que mis hijos han crecido, yo los he visto ya dormidos en primero la cuna y luego la cama, ¿no? Y un día cuando mi jefa bueno, pues me ya dijo, sabes cómo se siente un hombre. déjame que te diga esto. Entonces un día, mi jefa, un jueves cualquiera, me dijo a las 7 de la tarde, vete a casa, jueves, es importante el matiz, hemos pasado un pleno, una sesión de control, 40 comisiones estériles y todo eso del Congreso de los Diputados. Bien, y a las 7 me dice, te puedes ir a casa hoy, que Pedro Piqueras no quiere directo. Entonces, de repente dije, a casa, ahora, baños, cenas, llantos, deberes, y entendí cómo se había diseñado el mundo. Sonsoles, que me entiendes. Sí. Yo perfectamente, entre otras cosas porque llevo muchísimos años con un programa nocturno, o sea que sé bien de lo que hablas. Yo te quería preguntar, en tu trabajo como periodista, claro que lo alternas, lo conjugas con el de escritora y novelista, ¿cuánto te ha ayudado para escribir novela el hecho de ser periodista? Porque yo creo que es algo importante, o sea, que se empieza a escribir ya con un recorrido hecho, ¿no? Que es el de la investigación, que es el de saber contar una historia, de conseguir captar el interés del lector o del espectador en el trabajo como periodista. Sí, tienen grandes analogías los dos oficios en cuanto a la labor de seducción del espectador y del lector cuando estás tramando o cuando estás haciendo la escaleta de un programa. Eso es así. El ritmo probablemente también tenga que ver un oficio con el otro, pero además yo creo, pese a los críticos que denostan sobre todo que las mujeres que trabajamos en televisión escribamos novelas, que escribáis no, que las vendáis. O sea, bien, si correcto, no tuvierais me gusta éxito, no habría ningún problema. Pero claro, es que encima ganar dinero, amiga mía, esto ya son palabras mayores. Estoy de acuerdo en el matiz. Bien, me gusta. Pero creo que no todos los escritores pueden ser periodistas. Los periodistas naturalmente podemos escribir novelas. Y a mí me ayuda mucho el oficio de preguntar, que eso se aprende siendo periodista. No sé si siendo escritor, pero desde luego siendo periodista seguro. Y cuando tú vas ahora con esta novela a la parroquia y preguntas según qué cosas que sabes que son las que necesitas para tu relato, al menos es mi forma de trabajar, no digo ni que sea la mejor ni la clave de algún éxito si es que lo tuviera, ¿no? Pero es mi forma de trabajar, ir a preguntar a lo conciso, lo concreto. Y entonces, ¿aquí qué se hace? ¿Y esto cómo es? Con la otra novela, con Después del amor, que era una novela más complicada desde el punto de vista documental, porque transcurre en la España republicana y en la Cataluña republicana, yo iba a preguntar lo concreto, lo que no sabía y que tenía que resolver en una escena. Así que en eso sí que me ha ayudado muchísimo, o bucear en los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados. Eso me lo dio
el periodismo y el poder estar ahí, ¿no? Que se puede hacer de otra manera, naturalmente, pero que a mí me ha facilitado mucho la vida, sin duda. Bueno, Federico, nos quedamos sin tiempo para seguir hablando con Sonsoles. Yo no sé Qué qué vas a hacer este verano, porque tienes varios frentes abiertos. La Casa Fuerte continúa, ¿no? O la Caja Fuerte de Basile, que así nos referimos nosotros. Continúa prácticamente hasta agosto, si no me equivoco. Pues, sí, no tiene fecha de fin, tal cual, no sé exactamente cuándo terminará, pero yo espero tener algunos días para poder ir a Galicia a respirar, que madre mía, ya tenemos esa necesidad de ir a oler la tierra húmeda de Galicia y el olor a eucalipto, y a comer bien y a descansar. O sea que seguro que algún tiempo tengo, no sé cuánto, pero lo tendré. Bueno, y mientras, ten mil cuidado besos porque prohibidos viniendo de Madrid, ya lo sé, ya, la madrileñofobia, sí. No me deja entrar, ¿eh? Lo estábamos pensando, pero no queríamos tampoco, ¿verdad? No, ayer ya así como que dijo, no, hacen falta, hay quien tiene casa aquí, pues sigue así y, en fin. Ya. Bueno, Sonsoles, recuerdos a tu padre si lo ves, que hace muchísimo que no lo veo. Sí, tú Y sabes que te uno de los cuente un recuerdos... día, Sí. que te cuente un día, porque es para novela, ya nos ha dejado, entonces ya se puede hablar con libertad, las historias con Martín Prieto que vivimos en el telediario de la noche. Alguna me ha contado. No te puedes ni imaginar. Por ejemplo, las veces que murió su padre porque no llegaba. Como Avilés, fíjate, Sonsoles. Pero tal cual. ¿Te das cuenta? Es que el otro día, cuando veía a Avilés, que es la mentirosa última, así más escandalosa del reino, digo, pero leche, pero si eso nos pasó con el MP. Eso era maravilloso. Llama un día y dice, es que mi padre ha muerto. Y dice, tu padre es muy cachazudo. Pero, José Luis, eso no fue la semana pasada. palabra Qué que maravilla. fue así, ¿eh? Iba a decir Sonsoles que tenía un recuerdo que ibas a contar. Sí, porque y cuando mi padre estaba con Federico y con MP en el Entre Hoy y Mañana se llamaba aquel espacio, ¿no? Sí. Era maravilloso. Yo estaba estudiando la carrera entonces y trasnochaba por veros. O sea, que formas parte de mi diario y de mi universo adolescente universitario, que lo sepas. Bueno, pues has de saber que yo, habían pasado, pues me parece que 10 años o algo, cosa así. Cojo un taxi para ir a Antena 3, ni siquiera la misma tal. Sí. Pero hombre, Federico, coño, deja que te hable así, porque todas las noches te veo con el MP, con el Onega, oye, qué risas. Y hacía 10 años que habíamos dejado de hacer el programa. O sea, yo decía, pero vamos a ver, he escrito varios libros, he vivido fuera, he tenido hijos. O sea, ¿de qué me ha servido? La televisión es una cosa diabólica. Al final le dijo, dice, ¿y qué? ¿Y el MP es tan cachondo como parece? Digo, mire, no le puedo contar todo, ¿eh? No le puedo contar todo porque... Así que, pues nada, son de esos programas que por alguna razón... Y solo lo hicimos unos meses, ¿eh? Pero se quedó. ¿Solo unos meses? Unos meses. Fíjate, pues yo también... ¿Ves, Ayanta, lo que hablábamos el otro día? Cómo la memoria hace abundante el pasado y escaso el presente, ¿te das cuenta? Claro, pero eso pues es tan evocador que luego uno escribe 6 novelas seguidas, precisamente por eso. Bueno, la última se titula 1000 besos prohibidos, está en Planeta y la pueden encontrar en librerías y se la pueden comprar también en Kindle, en ese tipo de formatos que aquí defendemos. Darle las gracias a Sonsoles, ¿verdad, Federico? Porque además estás en capilla, estás a puntito de empezar el programa, o sea que no te podemos tampoco robar más tiempo. En un ratito estás ya al frente a los mandos de la nave. Darle las gracias a Ayanta, por supuesto, como siempre. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una parada brevísima. Recomendamos tujamondirecto.com. Pues ¿Por qué? Sí. Por la oferta San Juan, Federico. Es que no solo incluye jamón ibérico de bellota loncheado, es que también hay lomo ibérico de bellota loncheado. Pero sí lo sé.